Bienvenidos al Seminario del Karma. Gracias por confiar en el contenido de Gonza Kaya, en todo lo que comparto de astrología, de numerología, de chamanismo y de tarot evolutivo. Así que vamos, luego de la presentación y los agradecimientos, vamos de lleno a entender un poquito de dónde viene esto del karma que viene milenariamente, por así decirlo, y tanto se habla de esta información, ¿no? Lo que primero tenemos que saber es que este va a ser un seminario en donde te va a invitar a la reflexión, en donde te va a invitar a que puedas indagar las conductas que vas teniendo día a día, que te puedas empezar a autoacechar tus pensamientos, tus emociones, para empezar a comprender vos mismo lo que estás repitiendo y empezar a romper con esta idea de que el karma es si hago cosas buenas me van a suceder cosas buenas, o si hago cosas malas me van a suceder cosas malas, ¿no? O sea, partamos de la base que eso es una visión muy de espiritualidad New Age, que nada tiene que ver con el karma, pero sí hay algo que podemos llegar a rescatar, más también ya comentarles que el karma no es solamente eso, sino que es mucho más, ¿sí? Entonces, cuando vamos a la etimología de lo que es el karma, los griegos ya hablaban mucho de este concepto de psique y del alma, y del karma asociado a la etimología de la palabra como algo que tiene que ver con una cadena, en algo que estoy, digamos, encadenado y atrapado, y que si yo soy consciente de que empiezo a observar mis pensamientos, eso quiere decir buclear mi conciencia en astrología, empiezo a observar qué tipo de pensamientos estoy teniendo, me voy a dar cuenta que estoy arraigado, es decir, antecedido por distintos karmas que me van a estar atravesando y que atraviesan a todos los seres humanos. Como por ejemplo, el karma mental, ¿no? El karma familiar, es decir, yo vengo de una familia de clase media, padres trabajadores, en donde por ahí me inculcaron quizás creencias o situaciones y experiencias en donde, Gonza, si no trabajás, el dinero cuesta mucho y hay que romperse todo el cuerpo para trabajar, o el intelecto, porque si no, no vas a ser nadie en tu vida y eso va a repercutir en algo negativo, ¿no? Entonces vamos construyendo nuestro mundo de lenguaje, nuestro mundo de nuestra percepción, vamos construyendo, digamos, nuestra identidad, esa personalidad, esas etiquetas, Gonza abogado, Gonza astrólogo, Gonza numerólogo, Gonza tarotista, vamos etiquetándonos con un montón de etiquetas en el cuerpo, sos esto, sos lo otro, Gonza DNI, nombre, etcétera, para poder tener una identificación de lo que en verdad no soy, y que la sociedad me ha puesto eso, me ha puesto un nombre, mis padres, luego se inscribió eso en el registro y el DNI, me enchufaron un montón de vaya a saber qué cosas. Entonces, sin entrar un poco en esa parte, ¿no? Pero básicamente, digamos, la sociedad me empieza a crear un lenguaje en donde hay un lenguaje del karma ideológico, un karma familiar, como venía comentando recién. Y ese karma familiar, claro que es un karma que me antecede, es decir, hay cuestiones que no tienen que ver si hice cosas buenas, me van a pasar cosas buenas, sino que hay un karma que nos atraviesan a todos los seres humanos, como el que acabo de comentar, el karma mental, el karma ideológico. Es decir, no es lo mismo una persona que nace en plena guerra, en esos países en donde la cosa, digamos, es distinto a la argentinidad o a la mexicaneidad, o es distinto haber nacido en Israel que haber nacido en África. Entonces hay un contexto también ideológico o cultural, si se quiere, que nos va, digamos, entre comillas, condicionar o determinar de cierta manera. Obviamente no es lo mismo en la familia que nazco, que obviamente no va a ser casual la información de ese karma familiar. Más allá de eso, la genética, cuando encarnamos esta tierra, el ser humano
sabe, digamos, en qué genética el alma encarnó a este planeta para poder trascender ese tipo de karma, que si soy consciente puedo salir de esos nudos kármicos, puedo ir desanudando aquello que me tengo que ir dando cuenta. Ejemplo, Gonza se recibe de abogado y quizás venía de una familia en donde tenía un tío abogado, en donde tenía una hermana abogada, en donde tenía primos abogados, en donde quizás era más el deseo de mi padre que estudie algo que propiamente el deseo de Gonza de ser ese tipo de profesional, ¿no? En donde yo empiezo a entender todo este mundo, me doy cuenta que no era lo que realmente quería Gonza. Entonces, cuando empezamos a ser consciente esta información, nos damos cuenta que siempre sin juzgar, ¿no? Ni bueno ni malo, llevamos una vida de repetición, que cuando pensamos que elegimos una pareja, por ejemplo, en realidad estamos eligiendo la proyección de mamá, ese abandono que tuve de papá, o esa falta de cariño que no tuve con mi mamá, o con quien sea, o con mis exparejas, y me estoy dando cuenta que estoy eligiendo desde una repetición, llamémosle karma, ¿no? Algo que me tengo que dar cuenta, que me antecede para poder ir desidentificándome, vaciándome de esas etiquetas que me voy poniendo, para de verdad, por ejemplo, empezar a vincularme sanamente con una pareja. Porque si no voy a estar proyectando todas esas heridas que tuve de infancia. Las heridas tienen que ver claramente con el karma, lo que yo viví, las experiencias que tuve, me van a hacer medianamente lo que soy, digamos. Pero ese lo que soy, en algún momento tiene que quizás caer ese velo para yo darme cuenta que soy mucho más que esos karmas que me anteceden. Es decir, sabiendo esa información me puedo quedar en el pasado reprochando a papá o a mamá, ¿no? Diciendo, bueno, no, pero Gonza, todos venimos de heridas. Ahí hablamos de Quirón, del astro Quirón, que nos va a decir justamente Quirón y el don de la herida. Ok, tu herida es, no sé, el abandono, el abuso. Hay algo muy clave para ordenar, ¿no? Y que lo dice Bert Hellinger también en las constelaciones familiares. Si yo me quedo al pasado reprochando lo que hizo mi mamá o mi papá, o en vidas pasadas fui qué cosa, vaya a saber esas situaciones, no, pero en vidas pasadas fuiste un rey tirano que no sé qué, ahora por eso tenés el karma del dinero. O sea, salgamos de esa New Age, porque en realidad con la información que nos tenemos que quedar es en esta experiencia de vida. ¿Cuáles fueron las cosas que te sucedieron? ¿Cuáles fueron las huellas traumáticas que tuviste? Y claro que a ningún ser humano le copa entrar a ese mundo, porque es algo que nos cuesta, ¿no? Lo vemos como algo tan doloroso de ir a revolver, entre comillas, como dicen, del pasado, y que en realidad no es que voy a revolver el pasado, y que me puedo quedar ahí reprochando a mi padre, que no sé qué, que me abandonó, no sé qué, o puedo empezar a caminar hacia la vida para ir en busca de eso que quizás mi alma me pida a gritos, acceder, ¿no? O hacerme cargo de no estar generando karma, sino empezar a generar el dharma de mi vida, que es justamente lo, por así decirlo, el salto de la evolución, ¿no? Cuando transmuté el karma, cuando lo integré, ya empiezo a tener una visión totalmente distinta del mecanismo de repetición que vendría a ser mi mecanismo lunar en astrología. Es decir, mi luna está completamente atravesada por eso kármico, por esas huellas que todos tenemos. Entonces lo interesante acá es observar los karmas horizontales, que son vectores que nos anteceden, para poder entender que también hay un karma del cielo, que nadie habla de estas cuestiones, que se llama el karma astral. Sinceramente ni siquiera he visto astrólogos que han hablado del karma astral. Entonces vos decís, Gonza, qué interesante, porque tenemos una idiosincrasia, un karma, un lenguaje en donde lo aprendí de papá, de la sociedad, de la escuela, etc. Más también tengo un karma que me va a atravesar, que es ese karma astral, que va a ser ese GPS energético de lo que soy, y que obviamente está, digamos por así decirlo, condicionado por esa sociedad
o mundo perverso, llamémosle, en el cual estamos inmersos todos, ¿no? Entonces, si yo me puedo dar cuenta de que hay un karma que me antecede, de que también hay un karma astral que va a estar atravesando todos esos karmas, me puedo dar cuenta que la astrología es una herramienta muy, muy poderosa para poder ir desanudando esos nudos kármicos. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente de que he venido a la Tierra con un tipo de Sol en Piscis, Luna en Escorpio, ascendente en Aries, yo tomo esa información no para condicionarme y quedarme anclado en eso y caer en una victimización, en una espiritualidad New Age, que venga un astrólogo y me diga, ah, sí, porque vos tenés luna en Escorpio, fuiste abusado de chico, te pasaron tales cosas, o tu papá era un violento. Entonces nos vamos creando anclajes que por ahí decimos, no, mi papá murió a los 2 años, no lo conocí. Y vos decís, chan, puta. Entonces no es que falla la astrología, sino que tenemos que entender cómo utilizar estas herramientas al servicio de despertar nuestro espíritu, despertar lo que verdaderamente somos y lo que vinimos a hacer a la Tierra, ¿no? Estamos tan a veces inmersos en la rueda del hámster, en la rueda del dinero, en la rueda de ir de que quiero sanar, de que quiero sanar, de que quiero sanar, y estoy siempre, no me doy cuenta, en el mismo buclo kármico, cuando en realidad todas las respuestas obviamente van a yacer en nuestro interior, ¿no? O sea, siempre cuando alguien viene a hacer por ejemplo una tirada de tarot, el tarot va a esclarecer lo que vos ya sabés internamente. ¿Me siguen? Entonces, de esa manera sí yo puedo utilizar la astrología, no para condicionarme ni determinar nada, pero sí para entender que quizás estuve haciendo una vía de repetición, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo puedo empezar a jugar qué lado de mi carta poder expresar o darme cuenta cuando estoy expresando mi mecanismo lunar inconsciente. Es decir, la luna va a mostrar, más allá de las emociones y de esto que se hable y demás, va a mostrar lisa y llanamente mi mundo kármico, al margen del nodo norte y del nodo sur y otras cuestiones que son más puntuales y avanzadas en astrología, pero básicamente como para que entiendan, muchas veces el sol, nuestra luminosidad, nuestro lado más, nuestra más esencia divina, ¿no? Recuerda que somos a imagen y semejanza de Dios, y esto no tiene que ver con un dogma, sino que tiene que llamarle Buda, Cristo, Krishnamurti, llamarle Jesús, llamarle como quiera llamar, pero sabemos que hay un orden divino en donde Quirón fuimos fragmentados y venimos como esas chispas divinas a recordar y al trascender todas esas heridas kármicas que el ego o el mundo inconsciente tanto se resiste, ¿no? Entonces, comprendiendo esto, yo puedo empezar a entender con respecto al karma que no es que me van a suceder cosas buenas ni malas, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con ese karma que me antecede, poder observar hoy dónde estoy parado y cuándo expreso mi mundo inconsciente lunar. Por eso es vital poder conocer mi carta natal, mi carta astral, es decir, de qué estoy hecho, de qué estoy atravesado, para poder saber qué lado estoy jugando, si mi mecanismo lunar inconsciente o mi lado más solar, en donde sí ya hay intuición, en donde sí ya hay certezas, en donde sí ya ahí me baja la información divina de lo que quizás mi alma resuena más y es mi lado más auténtico, ¿se entiende? Mi lado más genuino y no una pura repetición o un deseo introyectado, por ejemplo, de mi padre, de Gonza sea abogado, vos tenés que estudiar, o condicionamientos de la sociedad que nada tienen que ver con mi esencia. Hasta quizás puede ser un trabajo que estoy repodrido y sin embargo lo repito y voy y lo repito y lo repito. Y la verdad es que sigue pasando la vida y la vida pasa, ¿no? O sea, entonces entender esto, bellos seres, que la única manera de poder salir de esa rueda kármica del samsara y estar ahí en la vuelta, es poder empezar a observar mis pensamientos. Percibo que percibo, siento que siento,
observo que observo, ni siquiera quedarme en el arquetipo del observador, sino ser testigo de ese observador que observa sus emociones o sus pensamientos. Recién ahí sería como el primer paso, el primer escaloncito de mi fuerza espiritual. Y esto es algo constante. Acá, si no le metemos el planeta Saturno, el planeta de la responsabilidad, el planeta de la autodisciplina, vuelvo a caer en esos egregores mentales, vuelvo a caer en ese karma mental de estar pensando 60.000, 80.000, 100.000 pensamientos por día, en donde la cabeza no me para y no me para y no me para, y no sé por qué primero no me para, y segundo, tengo siempre los mismos pensamientos. O sea, donde ustedes se ponen a observar, siempre voy a tener esos mismos pensamientos si no soy consciente de ni siquiera lo que estoy pensando. Me voy a levantar en automático, me voy a lavar los dientes, voy a ir al trabajo, voy a saludar a mis nenes, voy a saludar a mi esposa, voy a ver una película y me voy a dormir. Y digo, vaya vida, ¿no? Entonces, cuando empiezo a entender que el karma no es si hago cosas buenas y le digo a la Pachamama, gracias Pachamama, gracias arbolitos, gracias, me van a suceder cosas buenas, que es algo mucho más profundo, tiene que ver con esto que les digo, de empezar realmente a observarme y a ver que no solamente somos un cuerpo físico, sino que también hay un cuerpo etérico en donde se alojan los chakras. Y en esos chakras tenemos justamente vórtices energéticos, y que no solamente se alojan en el cuerpo etérico, sino que están en el cuerpo astral, y que hay un cuerpo mental en donde yo puedo crear justamente mi realidad, y que luego el cerebro, que no es donde se aloja la mente, como le llaman, que no es donde se aloja el cuerpo mental, va a decodificar esos pensamientos o esos 60.000 pensamientos que tengo por minuto para poder materializar mi realidad consciente o inconsciente. Porque de esos 60.000 pensamientos que tenemos, y la realidad es que son básicamente el 90% inconscientes, y solamente una pequeña porción es algo realmente genuino y que está alineado a lo que quiere expresar mi alma o mi esencia divina, mi ser, ¿no? El ser, el espíritu, como se dice. Entonces, bellos seres, espero que haya sido algo corto y breve en el que puedan reflexionar. Para eso se necesita escribir, para eso se necesita por ahí quizás hacer terapia, conocerse de mi carta astral, pero lo esencial es que podemos hacer un montón de terapias, y si yo no llevo mi conciencia a autobuclear mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos, sin ponerle etiqueta, sin juzgar, este es bueno, esto es malo, sin salir de verdad a ese testigo que observa y se empieza a dar cuenta dónde estoy repitiendo, dónde empecé a ser genuino, ahí recién puedo empezar a desanudar esas cosas que me suceden constantemente y no me doy cuenta por qué me suceden. ¿Ok? Namaste.